La pregunta de si ser un buen cristiano implica apoyar a Israel parece surgir bastante seguido. Y sí, sé que es un tema delicado y probablemente no debería meterme, pero ya me conocen. Mientras más controversial es un tema, más ganas me dan de hablar de él. Pero pensé para mí misma, vi un clip, un debate entre cristianos sionistas y cristianos antisionistas y me pareció fascinante. Veamos algunos de los puntos principales. Israel es el único país en Medio Oriente donde hemos visto que la población judía o cristiana más bien ha aumentado en lugar de disminuir, donde tienen el derecho de practicar su religión libre y abiertamente. La pregunta aquí es, ¿tienen los cristianos una obligación bíblica de apoyar al Estado de Israel? Este es un programa de DAF. Ofrezco ganar el 90% aquí. Eso no es cierto, para empezar. ¿No has visto los videos de cristianos siendo escupidos en Israel? Estoy hablando de personas siendo asesinadas, sí. De nuevo. El pueblo judío no apoya el cristianismo. No apoyan a los cristianos en absoluto. Entonces, ¿por qué hay libertad de religión en Israel? Soy una cristiana gentil de Israel. Estoy perfectamente segura allá. Crecí ahí la mayor parte de mi vida. Adoré en público. Se nos permite hacer proselitismo. Se nos permite compartir la verdad de Yeshua. Pasé todos los veranos yendo a un campamento de verano llamado Dohaba, que significa la próxima generación, con creyentes árabes y creyentes israelíes reuniéndose para alabar a Yeshua al aire libre, en público. Esta era mi vida. Así que me parece muy interesante que ustedes quieran pararse aquí y decirme cómo los cristianos son perseguidos y decir que lo que tengo que decir es propaganda. Mi vida no fue una propaganda ni una operación psicológica. Me atrevería a decir que la información que ustedes reciben de la pantalla podría haberlo sido. Para empezar, volviendo a, ya sabes. Tengo que decir que estoy de acuerdo con ella. Creo que nos estamos acostumbrando al fenómeno de personas que comentan sobre temas en los que se sienten muy informadas porque leen en línea, pero están debatiendo con personas que realmente están viviendo la experiencia, y a esas personas son a las que se les debe preguntar. Tienes que preguntarles a los cristianos que viven en Israel cómo se sienten acerca de cómo Israel los trata, en comparación con lo que la gente en el extranjero cree sobre el apoyo que reciben los cristianos en Israel. El ejemplo de escupirles a los cristianos en Israel es un ejemplo que se menciona muy seguido y sinceramente es desgarrador. Pero la verdad es que hay personas que escupen a muchas personas diferentes, no solo a los cristianos, personas que escupen a gente más religiosa, menos religiosa, de diferentes denominaciones, de diferentes culturas. Es un fenómeno triste. No es algo específicamente en contra del cristianismo. Lo que tienes que ver es la base del país, las leyes, la legislación del país. ¿Lo apoya? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Lo reconoce? Y si comparas a Israel con otros países de Medio Oriente, ni siquiera puedes empezar a comparar. En uno escupen y en otro decapitan, o sea, no son lo mismo. Y el hecho de que haya personas específicas dentro de Israel que no saben cómo tratar con respeto a personas de diferentes religiones, eso es un problema. Pero eso no significa que Israel en sí tenga un problema con el cristianismo. Esas son dos cosas muy, muy diferentes. Y el ejemplo de ver a alguien escupiendo a un cristiano en algunos videos, lo cual es simplemente tan asqueroso y extraño en sí mismo, es un ejemplo clásico de cómo hacen operaciones psicológicas en tu contra. El hecho de que ella lo diga con tanta confianza, como diciendo, ¿no viste que nos escupieron? Esa es la prueba. Ellos encuentran pequeños momentos y luego exageran su significado para tratar de poner a la gente en su contra. La afirmación de que nosotros como cristianos deberíamos apoyar a Israel, lo que entendí de la última pregunta es que como que se asumió que defendíamos, ya sabes, a Hamas o al terrorismo islámico. Entonces, lo que pasa es que el carácter de Dios Él nunca respaldaría a una nación. Y por cierto, esto viene del gobierno israelí. Él nunca aprobaría ni estaría de acuerdo con una nación. Este es el carácter de Dios del que estamos hablando, que tiene un 83% de víctimas civiles. Eso no es cierto. Es una proporción de 2-1. Eso viene directamente del gobierno que no es islamista. No, eso no es cierto. De hecho, ellos dicen que es 1-1. Eso es tomando la versión de Hamas. No, literalmente es del sitio web, deberías ir. Pensé que no lo había hecho por un tiempo. ¿Por qué no hablas tú? Israel responde cuando ha sido atacado. No toma la ofensiva de manera constante como hemos visto en la historia. Y cada vez que en las circunstancias en que Israel ha ganado territorio es porque Israel fue atacado y estaba a la defensiva.
Ahora, si volvemos a la pregunta, si vemos cómo es el apoyo a Israel hoy en día, bueno, esencialmente podemos apoyar a nuestra sinagoga local apoyando a los judíos. Los judíos han sido asesinados, tantas atrocidades en todo el mundo, como hemos visto con el Holocausto. No olvidemos eso, no olvidemos a nuestros hermanos judíos. Holocausto, sí, por eso te estás burlando de nosotros, porque eso no es muy crítico. Eso es por las vistas. Porque ese no es un argumento que siempre se use. Ese es el punto que a menudo solía decirle a la gente que odian como si fuera el teléfono móvil. Oye, ¿queremos hablar de todos los cristianos que han sido asesinados a lo largo de la historia? ¿Queremos hablar de cómo vas a sentarte ahí e intentar ilegalizar a los judíos migrantes? Hay gente muriendo en Gaza y luego te burlas del Holocausto. Está bien. ¿Podemos hablar de eso? Primero que nada, tenemos que ser respetuosos. Todos somos educados. Estamos a punto de hablar de todo lo que ha pasado en la historia. Cualquier persona que haya sido asesinada o muerta es una tragedia. La frase Cristo es rey no es antisemita. Antes de entrar en este tema, quiero decir algo. Sí creo que el holocausto se usa demasiado. Se usa en exceso. Es como la única prueba. Es una lástima porque lo que realmente termina mostrando es la falta de conocimiento histórico, porque el holocausto no es el único incidente en el que los judíos fueron perseguidos. Ha sucedido a lo largo de la historia todo el tiempo. Literalmente hay cientos y cientos de ejemplos, y también hay ejemplos más modernos. Y siento que, porque la gente lo ha sobreutilizado, ya que es un evento tan dramático y brutal, 6 millones de personas literalmente aniquiladas en campos por toda Europa, es algo que es difícil de comprender, pero es un ejemplo fácil. Y por eso la gente se agarra de eso y luego la respuesta es, oh, claro, vas a mencionar el holocausto. Esa es la manera equivocada de verlo. La verdad es que si tu religión cree en cuidar a las personas que han sufrido enormemente, el pueblo judío ha vivido con el antisemitismo durante los últimos miles de años y ha sido perseguido. Y han tenido una historia increíble a lo largo de diferentes países, lugares, épocas y momentos históricos. Así que es un punto interesante que ella plantea aquí, con el cual sí estoy de acuerdo. O sea, no necesitas mencionar el holocausto todo el tiempo, pero al mismo tiempo, si realmente te importan los seres humanos, la cuestión de ser comprensiva con la difícil situación de los judíos y celebrar el hecho de que tengan una solución a eso, que es el país de Israel, sinceramente, me parece bastante cristiano. Si me vas a preguntar cuál suena más dispuesto a perdonar, más humano, más enfocado en los valores del cristianismo. Antes te llamaban antisemita si negabas el holocausto, y siento que ahora, si no apoyas a uno, te llaman así. Solo para que los espectadores lo entiendan, ¿alguien puede explicar qué es el antisemitismo? Solo para que los espectadores puedan comprender. Entonces, el antisemitismo en realidad fue un término que acuñó un nazi alrededor de la época de la Segunda Guerra Mundial, y se usaba específicamente para referirse al odio hacia los judíos, identificándolos como una raza étnica específica, más allá de solo la religión, porque son una etnoreligión, así que se usó para separarlos aún más como otros distintos de la raza aria. Y creo que es muy irónico que estemos empezando esto con fuerza con el revisionismo del Holocausto y atribuyendo eso a que el pueblo judío se defiende. Eso es repugnante. Entonces todas estuvieron de acuerdo con este tema, ¿verdad? Todas lo dijeron. Sí, pero sí. Y la cosa es que Israel no cree eso. De hecho, cree en lo contrario. Entonces, ¿por qué Israel dice eso? Dinos qué cree Israel. ¿Recuerdas lo que ha pasado o estás al tanto de lo que ha estado ocurriendo en la actualidad? La gente, o sea, Candace Owens, una de ellas, literalmente dijo Cristo es rey y la despidieron por eso. Cuando alguien dice Cristo es rey y lo hace en el contexto de comentarios horriblemente atroces, bueno, sí, necesitamos ver el contexto. Así que cuando estos versículos se comparan entre sí, pero específicamente Cristo es rey, Quiero saber cuál es el límite para ustedes, porque para nosotros parece que su único límite es la violencia contra los judíos, como si nada más pudiera ser antisemita. ¿Ese es el criterio? ¿Es ese el único límite? Estás diciendo como, bueno, creemos que el antisemitismo... ¿Cómo? El antisemitismo es estar en contra de cualquier persona de ascendencia árabe. Así que la idea de que el antisemitismo es odio hacia los judíos es simplemente... ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la ascendencia árabe con esto? ¿El antisemitismo? Voy a desarrollar esto, así que espera. ¿Es solo hacia los judíos? Porque también hay otros pueblos semitas, ¿no? ¿Es solo hacia los judíos? Oh, o sea, por ejemplo, si un musulmán dijera eso, sí, sería igual a eso porque como cristiana no me conformo con los valores cristianos. Creo que en términos normativos todas entendemos el antisemitismo. O sea, estamos analizando lo que significan las palabras, que es lo estamos deconstruyendo.
El antisemitismo, en términos normativos, todas entendemos que significa odio hacia los judíos, así como la islamofobia se entiende como odio hacia los musulmanes o árabes. Así que coloquialmente lo usamos en ese sentido. Así que separar que las personas semitas también pueden ser árabes para luego intentar redefinir lo que es el antisemitismo me parece una tontería. Semita también se refiere a un grupo de lenguas en general, así que tratar de redefinir esa palabra ni siquiera funciona con el argumento que intentaste usar para excusarte de tus actos evidentes de antisemitismo. Pero yo sí lo haría. Mira, No soy cristiana, así que mis creencias no giran en torno a estos temas, pero lo que sí me parece interesante es la incapacidad de ver eso. Si usas un comentario sobre alguien como que Cristo es rey y lo usas de manera difamatoria, eso dice más sobre ti y tu persona que sobre lo que realmente significa esa afirmación. Candace Owens usa Cristo es rey todo el tiempo para demostrar que es mejor que los judíos y que odia a los judíos, y hay legitimidad en esto, y realmente odian a Cristo. Y todo eso toma lo que debería ser, al menos para el cristianismo, una declaración sagrada, y realmente la destruye. Y para mí, esa es la conversación que creo que deberían estar teniendo aquí, ¿verdad? Puedes debatir sin fin sobre la verdad, el antisemitismo y lo que realmente significa, y lo que significa ser semita. Pero aquí la pregunta no ¿es Cristo es rey antisemita? Es más bien si usar ese término que es tan sagrado para los cristianos de una manera difamatoria es algo que alguien que realmente representa al cristianismo debería hacer. Esa es la pregunta a la que sigo regresando. me gustaría preguntarles hoy si pueden responder cuál es el límite para ustedes cuando se trata de la discriminación contra las personas judías. Sé que van a decir, oh, todas las personas no deberíamos ser malos con nadie. No creemos en la discriminación contra personas judías. Nos oponemos al sionismo. Nos oponemos a la nación de Israel. No nos importa, ¿sabes? Si una persona judía está practicando su religión. Literalmente no nos importa. O sea, la mayoría de nosotros venimos de Florida. Estamos rodeados de la mayor población judía en Estados Unidos, aparte de Nueva York y algunos otros estados de Nueva Inglaterra. Pero vuelvo a mencionar eso. No me importa, pero estamos bastante firmes en el hecho de que estamos en contra del gobierno. Ser judía o venir de un lugar donde hay muchos judíos no significa que no seas antisemita. Pero quiero saber de nuevo, ¿cuál es el límite? Porque, ya sabes, dijiste que no tenemos odio hacia los judíos, pero aún así quisiste citar el Talmud para decir que los judíos son anticristianos y que eso nos da una justificación. Tal vez no para odiarlos según tus palabras, pero digamos que las acciones dicen más que las palabras. Parece que te ofende el Talmud. Parezco ofendida por el Talmud, sí. Me ofende el hecho de que no lo hayas leído y aún así te sientas cómoda citándolo, porque como católica odio cuando la gente viene a mí sin contexto con citas de la Biblia para demonizar mi religión. Supongo que si alguna de nosotras ha hablado de teología de alguna manera en redes sociales, esto es algo que ha pasado. No voy a hablar por tu experiencia, pero solo lo supongo. De hecho, tengo una copia del Talmud Zohar. ¿Qué versión? La versión estándar. No hay una versión estándar. ¿Cuál versión? Creo que solo hay 2. ¿Y cuánto tiempo te tomó leerlo? Quiero decir, es un libro muy corto, así que me tomé mi tiempo. No lo leíste. No lo leí. Solía hacerlo, apresurarme a... La cabeza. Y puede ser, un segundo, puede ser. De hecho, me encanta ese punto que mencionó, que es que si tomas cualquier declaración religiosa, ok, la Biblia, el Corán, etcétera, y la sacas completamente de contexto, eso no representa lo que representa la religión. Y esto es algo de lo que podrías decir que soy culpable porque hablo de declaraciones del Corán todo el tiempo. La pregunta que tienes que analizar es, dentro de la forma en que la religión realmente actúa, ¿qué partes de esas declaraciones que han estado interpretando, aprendiendo y estudiando durante todos estos años ponen realmente en práctica? Así que dentro del Corán, por supuesto, hay declaraciones sobre cómo debería ser pacífico, bla, 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 yada, yada, pero también hay otras declaraciones no tan pacíficas. Y entonces tienes que preguntarte cómo actúan los islamistas, y es bastante claro hacia dónde se están inclinando. El Talmud es un libro que exige una enorme cantidad de estudio, un estudio de toda la vida para comprender el contexto, el entendimiento y los matices. Y hay muchísimos debates dentro de él. De eso trata todo el libro. El libro es un debate de diferentes posturas y diferentes opiniones. Tomar una sola cita y decir esto es lo que los judíos hacen y creen, cuando en realidad ves a quiénes representan los judíos, cómo han actuado, cuál es su sistema de creencias y en qué basan sus acciones, esa es una conversación diferente. Y es una conversación que sí necesita tenerse. Cualquiera que responda a esto, voy a tener que seguirte. ¿Es el antisionismo antisemita? Sí.
El gobierno de Israel no es sionismo para empezar, así que cuando ella te preguntó si estás en contra del sionismo y tú dijiste que estamos en contra del gobierno de Israel, son dos cosas diferentes. Además, desde otra vez una perspectiva católica, el propio Papa Francisco dijo públicamente en 2015 cuando estaba dando una entrevista y dijo que puedes oponerte al gobierno de Israel. Puedes estar en desacuerdo con ellos políticamente, pero estar en contra del Estado de Israel y su derecho a existir, eso es antisemitismo. Y es señalar a la única nación judía. También me encantaría escuchar cuando ustedes dicen que están en contra del Estado de Israel, ¿eso significa que están pidiendo su destrucción? No. Bueno, entonces, ¿qué significa? Yo diría que ellos ya están ahí. Así que quiero decir, como ya están ahí, no diría eso. No, yo diría que no deberían ser desarraigados de donde están, porque ahí es donde fueron colocados. Pero ¿sabes que cuando decidieron que iban a crear la nación moderna de Israel, en realidad tenían varias ubicaciones diferentes que estaban considerando? ¿Y por qué rechazaron esas ubicaciones? Que simplemente decidieron, Porque decidieron que querían estar en su tierra ancestral. Y durante una de las festividades religiosas judías más importantes, durante su Seder, dicen, el próximo año en Jerusalén, querían regresar a su tierra natal. Así que rechazaron esos lugares porque para ellos nunca se trató de la tierra, se trataba de su autodeterminación. Jesús celebraba esa festividad. Creo que él quería hablar. Así que el sionismo es simplemente nacionalismo judío y el sionismo surgió en una ola de nacionalismo en toda Europa en un contexto anterior a la Primera Guerra Mundial. Así que sí, se debatían diferentes ubicaciones. Esto fue incluso antes de la caída del Imperio Otomano. Así que no había un contexto para cómo sería un Estado moderno de Israel. Así que, de nuevo, el sionismo no es el Estado de Israel. El sionismo es solo nacionalismo judío, lo cual, de nuevo, no ocurrió de manera aislada solo para el pueblo judío. Vimos que eso sucedió en todo el Medio Oriente en un contexto posterior a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Voy a decir que empecé este video sin haberlo visto, ¿de acuerdo? Porque pensé para mí misma, realmente no quiero traer aquí un debate muy claro en el que obviamente un lado gana. Pero creo que es bastante claro cuando ves los debates, los bandos del debate, qué lado está informado sobre los hechos, qué lado está informado, qué lado entiende los matices y lo que realmente está pasando y qué lado está tratando de lanzar un argumento que honestamente para mí suena como propaganda de redes sociales. Oh, los sionistas son genocidas. Son esto. El gobierno de Israel no conocen los hechos. Realmente no lo han leído. Tienen problemas con la forma en que opera el gobierno. Están en su derecho. Tú estás en tu derecho. Pero eso es diferente a lo que significa ser cristiano de manera inherente. Y creo que esa es una pregunta a la que debemos seguir regresando, porque sé que una gran parte de mi audiencia, el 80% de ustedes, son cristianos practicantes. Y me encanta eso. Me encanta que estemos aquí. Y me encanta que estemos teniendo estas discusiones y estos debates todos los días sobre lo que realmente está pasando. Pero el sionismo, apoyar a Israel, no se trata de mirar al gobierno y decir me gusta ese tipo o no me gusta ese tipo. El sionismo se trata de decir que los judíos tienen derecho a tener su patria, que les fue prometida históricamente, en la que vivieron, por la que rezaron durante todos estos años, porque los judíos tienen derecho a la autodeterminación. Y eso, creo, al final del día es una pregunta que cada persona tiene que hacerse a sí misma. Pero me encantó ese video. Creo que realmente aclaró de una manera bastante matizada los problemas con la conversación. Y si eres una cristiana allá afuera, a quien la propaganda en línea convence constantemente de que Israel es realmente el enemigo del cristianismo, porque viste un video de alguien escupiéndole a una cristiana o porque escuchaste la versión totalmente distorsionada de lo que pasó el Domingo de Ramos, entonces estás siendo manipulada por Internet, así de simple. De nuevo, tus creencias, tu forma de pensar, tú regresa y debate con tu iglesia, con tus pastores y con tu gente en casa. Eso es algo que ustedes deben decidir. Pero al menos asegúrate de que la información que te están presentando sea precisa. Y creo que los sionistas arrasaron en este tema. Gracias por tu atención a este asunto.